Ok. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Historia en Historias, el podcast donde exploraremos las historias detrás de los historiadores. Soy Carlos García y hoy estaremos sumergiéndonos en el fascinante mundo de la historia con una invitada muy especial. Y recuerden que sin chisme no hay historia. Ok, pero antes de comenzar, quiero recordarles a todos los oyentes lo increíble que puede ser estudiar historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y para ilustrarlo hoy tenemos a una persona excepcional. Natalie García Soto, directora del Archivo Histórico de Sinaloa y orgullosa egresada de nuestra facultad. Bienvenida, Natalie. Hola, qué gusto tenerte aquí y hola a todos y todos los radioescuchas y que se conectan a nuestro podcast, que entiendo es de la facultad, y que, como dices, pues soy orgullosamente egresada de la Facultad de Historia. Natalie, y cuéntanos, cuando tú eras niña, ¿qué querías hacer? ¿Tú querías hacer algo? ¿Qué inquietud tenías? Pues creo que lo que me lleva a la historia, a las ciencias sociales en general, pues es la lectura. No creo que haya tenido quizás como una visión determinada de alguna profesión, pero desde muy pequeña sí me di cuenta que era muy buena, digamos, en las materias de sociales. O sea, desde la secundaria ya me gustaba mucho el civismo, me gustaba mucho la historia, me gustaba la geografía, tenía muchas más habilidades para la lectura y para el análisis. No es que fuera súper mal en matemáticas, también estuve en un concurso de matemáticas en la primaria, pero tenía muchas más habilidades para las ciencias sociales y creo que es parte de cierta formación, cierta inclinación que tengo de mis padres, que ambos eran docentes, maestros, dedicados a las ciencias sociales ambos. ¿De qué, perdón, de qué eran tus papás? ¿Qué tipo de materias impartían? Ambos estudiaron en la normal, fueron maestros normalistas, pero se especializaron en ciencias sociales. Mi papá es universitario, fue universitario, muy activo en la política universitaria y daba clases de sociología y de realidad nacional, que es ahora historia contemporánea de México. Y mi mamá dio clases en primaria y secundaria también en el área de sociales. Ambos se especializaron en la Escuela Normal Superior en Nayarit, que era la parte en la que se hacían en esos momentos, en los 80s, finales de los 70s, las especialidades. Y creo que de ahí pues viene un poco más la fijación por las ciencias sociales y pues siempre me gustó muchísimo la historia, siempre estuvimos como muy rodeada de libros y recuerdo yo que mi papá tenía ahí una biblioteca y era yo muy afín a leer o agarrar un poco ahí las historias de los griegos. Me gustaba un poco estando así muy joven, primaria, secundaria. Entonces sí creo que ahí, pues las ciencias sociales y en especial la historia siempre fueron como parte de mi formación, digamos, cotidiana, ¿no? Que después se plasma ya a lo mejor en decidir, pues estudiar historia. Y tuviste, entonces no tuviste, fue como algo natural entonces estudiar historia, ¿no? No tuviste mucha reticencia por parte de tus papás. O sea, cuando tú dijiste, quiero estudiar historia, ¿cuál fue su reacción? Porque imagino que pues no se le hizo algo como algo muy raro, ¿verdad? Como a lo mejor puede haber otros padres, porque ya tenían esa idea. Sí, mi hermano es médico, por ejemplo, y mi hermana es contadora, y yo quería estudiar antropología social, que es parte también de un entendimiento de la historia, podemos decir, desde la cultura, con un enfoque a lo mejor un poco más contemporáneo, pero siempre la historia del siglo XX me llamaba un chorro la atención y pues estaba todavía muy joven cuando entré a la universidad, todavía no cumplía la mayoría de edad y era la opción que había considerado yo también, que era historia, o sea, porque había considerado que lo que estaba aquí era historia y decidí pues quedarme y la verdad que fue una experiencia desde el primer día pues muy bonita, memorable. Yo creo que para todos es súper memorable cuando uno entra a la universidad, ¿no? Yo recuerdo el examen, que se hacía un examen
de ingreso, que fue la maestra Eldar, que recuerdo que me hizo mi examen. Eh, y todo el proceso, ¿no? Pero siempre fui muy afín a las ciencias sociales, muy afín a la historia. No hubo ninguna, digamos, sorpresa por parte de mis papás, pero entiendo que no es una carrera común. Eh, pero es una carrera que tiene un valor, digamos, para mí sustancial y cualitativo muy importante, ¿no? No cualquiera decide estudiar ciencias sociales, pero creo que quienes nos adentramos en esta perspectiva académica y en esta perspectiva casi filosófica, creo que las ciencias sociales marcan mucho, ¿no? Y bueno, para mí fue un momento muy bonito, convivíamos ahí con algunos alumnos de sociología, que entiendo que ya no está tan vigente esa licenciatura. Historia ha sido de una de las escuelas que además ha resistido esta parte de seguir siendo el bastión fuerte de las ciencias sociales. En ese momento todavía no existía la escuela de antropología, pero sí estaba filosofía, estaba la escuela de letras y la escuela de estudios internacionales. Entonces, eh, creo que esta vocación por las ciencias sociales, no todos a lo mejor la sienten o la comparten, pero es muy gratificante, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita. Y tuviste oportunidad de viajar desde la licenciatura, tengo entendido, ¿no? Sí, la escuela creo que es una escuela súper noble. El estudiar historia abre muchas puertas, muchas posibilidades hacia la profesionalización continua. Creo que también tiene estas distintas áreas de exploración hacia el área de la investigación, pero también a la difusión cultural, también en la parte de la docencia y eh, en el momento en el que yo estudié, y creo que sigue siendo parte del plan básico de la facultad, es la movilidad. A mí me tocó estar haciendo unas estancias de movilidad en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, una experiencia muy bonita, el salir y convivir y conocer otros espacios académicos, interrelacionarte con otros jóvenes que están estudiando lo mismo que tú y entender otras cosmovisiones, otras prácticas, otras maneras, otra cultura es sumamente enriquecedor. Yo creo que es un plus que tiene también nuestra facultad, es que sí encamina hacia al alumnado a la profesionalización y a salir y a ver, interactuar con otras formas de interpretar la historia, pero también de interrelación humana, que creo que eso es una experiencia muy bonita, importante, y que le da mucha profundidad a tu quehacer como académico en la historia o investigador o docente. ¿Y cuál fue una anécdota curiosa o que hayas tenido hoy como en la movilidad cuando fuiste a Argentina? Algo que recuerdes que te haya marcado, no sé, en la cuestión del idioma, de la gente. Pues fíjate que yo me di cuenta muy temprano que los argentinos eran que eran muy buenos lectores, porque me tocó así como recién llegando ir platicando eh, en el taxi con quien iba manejando del aeropuerto a donde yo iba a residir y era una persona que conocía mucho de historia, mucho de literatura y empezamos a conversar y me hizo una referencia a Pierre Vilar y yo dije, uy, o sea, estoy en un buen Sí espacio para sabe de estudiar, dónde. ¿no? Ajá, O sea, no es cualquier referencia, claro. se me hizo muy interesante llegar a ese espacio. Y digo, creo que pues que las ciencias sociales son especiales y es importante seguir educándonos en estas áreas, sobre todo en el área de la historia, porque no dejan de tener utilidad y de ser vigentes. La reflexión histórica eh, es necesaria y creo que es parte también de una necesidad para entender en dónde estamos parados ahorita, el proceso que estamos viviendo como país, el proceso que estamos viviendo como Estado. Y la historia da esa oportunidad de poder dimensionar
a través de nuestro conocimiento del tiempo y de los contextos y de los procesos, eh, pues nuestro, eh, digamos, nuestro peso en el mundo, nuestro protagonismo como sujetos, objetos de la historia. Entonces creo que para todos los jóvenes que puedan estar escuchándonos, pues que es bien importante esta parte de que entendamos la necesidad que hay ahorita, de que haya más historiadores y de que haya más cientistas sociales en los momentos en los que nosotros estamos viviendo, ¿no? Tu visión o tu carrera profesional es muy interesante porque rompe un poquito el esquema del historiador que pasa a la docencia o a la investigación. Tú como funcionario público creo que te has dado cuenta que hay otro mundo laboral aparte de estos dos campos que son los principales. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿cómo te recibieron en el campo laboral como historiadora? Porque pues están acostumbrados y que incluso pues casi todos son abogados, ¿no? Trabajaste en el Congreso, entonces, tú como historiadora, me imagino que incluso a lo mejor tenías un respaldo de conocimientos mayor al que tenían ellos, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, un enfoque a lo mejor diferente. Creo que sí, el dominante, el común denominante en la historia, pues es hacer investigación y claro que es súper necesario y súper pertinente, es la manera en la que se está produciendo conocimiento nuevo y reinterpretando la historia. Y pues muchos compañeros que son docentes, yo también doy clases, me gusta mucho, es una manera también muy importante de mantenerte vigente, de mantener también eh, tu presencia y tu interacción con las nuevas generaciones y acercarlos a una o a una perspectiva diferente que no sea a lo mejor tradicionalista o que les pueda parecer aburrida a los jóvenes, pero la parte del funcionariado ha sido una experiencia eh, gratificante. Yo empecé en el funcionariado público en el 2018, bueno, finales del 2018, inicios del 2019, en gobierno federal, este, y estaba digamos, en un espacio, en un programa de primer contacto, que era un programa de juventudes, acercado a las juventudes, un programa federal, y claro que la historia me ayuda todos los días, pero me ayudaba muchísimo a entender la necesidad de generar, por ejemplo, en este sentido, una política pública dirigida a los jóvenes que yo los miraba como históricamente desatendidos. Y yo podía tener una perspectiva a lo mejor diferente a la de un abogado, a la de un economista, o a lo mejor a la de personas que diseñan política pública, internacionalistas o politólogos, diferente, porque podía entender las ausencias históricas de las juventudes como protagonistas de la historia, las necesidades a las que había que acercarse. Entonces, la historia es sumamente útil desde cualquier perspectiva. Y acá, ahora, en la experiencia que pues tengo el honor de representar para mi estado, creo que ha sido pues sumamente eh, enriquecedor. Es una experiencia en la que sientes un mayor compromiso de la difusión y de la importancia de la difusión de la historia y que pues es una necesidad de combatir a lo mejor a veces las estructuras burocráticas que existen en las formas de generarse, de gobernar, porque es así, porque así ha sido, y creo que es pues bueno asumir el reto, ¿no? Y la visión de la perspectiva como cientista social y como historiadora, pues ha sido muy importante. Creo que es también curioso que no haya tantos, a lo mejor, historiadores en el funcionariado público, Ujú. porque yo sí, digamos, pudiera asumirme un poco más como eh, somos muy todólogos, creo, los historiadores. Sí. Tenemos muchas maneras de
de abrevar de ciertas líneas, de ciertas perspectivas de interpretación que nos sirven, que este andamiaje que nos da la facultad o que nos da la profesionalización histórica, tanto metodológicamente como teóricamente, desde la política, desde la filosofía, desde la interpretación de las culturas es muy amplia, es muy nutritiva, creo, para cualquiera que decidamos entrar eh, al trabajo del funcionariado público, ¿no? Y en cualquier otra área, creo, pero creo que en esta visión de ser una funcionaria, o sea, de estar aquí para servir, para ayudar, para solucionar, como un solucionador, como un gestor ante la sociedad, pues claro que ser historiador es una ventaja desde mi perspectiva, ¿no? Y es un área en la que te puedes ir abriendo en diferentes espacios. Mm, eh, Digo, en este caso que yo soy historiadora y estoy en este espacio que resguarda la memoria, digamos, del Ejecutivo, es muy importante, pero hay muchas otras áreas dentro del gobierno donde pueden haber aristas y campos para los historiadores que a lo mejor no tenemos contemplado cuando estamos estudiando, ¿no? Cuando somos muy jóvenes, pero existen áreas sumamente interesantes como toda esta agenda de la gobernabilidad democrática que está dentro de nuestros gobiernos, la parte de la planeación de políticas públicas donde la perspectiva histórica es muy necesaria, donde la perspectiva sociológica es muy necesaria. Eh, Creo que existe una posibilidad muy amplia para las y los historiadores dentro del servicio público y que realmente hay una necesidad también de tener cada vez más a personas que estén en el ejercicio intelectual y en el ejercicio del conocimiento dentro del servicio del Estado. Entonces sí, creo que hay que buscar la manera de abrirnos nuestra perspectiva de que solamente hay 2 o 3 canales, hay muchos más canales, ¿no? También la parte de la difusión cultural es muy importante dentro de las y los historiadores, creo, y el funcionariado público creo que da para mucho, hay muchos espacios, hay mucha necesidad de la reinterpretación y del ojo de los historiadores y de la opinión de los historiadores que están pues haciendo eso, un diálogo entre el pasado y el presente, una reflexión constante, un ejercicio que lo asimilan de manera cotidiana, porque estar en la escuela es eso, es aprender a pensar históricamente. Más allá, ¿no? De lo que puedan pensar algunos jóvenes de que es irnos a aprender las fechas o hacer 20,000 cuestionarios y la parte aburrida, ¿no? Es sumamente interesante, es un proceso además de descubrimiento todos los días. Yo recuerdo grandes maestros, grandes enseñadores ahí en la facultad y que eran cuestiones sorprendentes, ¿no? Cuando tú, es como si siempre te estuvieran cayendo veintes, cuando ves solo una parte de un proceso y de repente dices, ah, pero es que estaba concatenado con esto y luego con esto, y empiezas a tener una perspectiva global que va de lo global hacia lo particular y la manera en que como tú como sujeto y también como parte de un territorio, eres parte de todo un contexto global, ¿no? Y que a veces pudiera parecer ajeno. Entonces, esa perspectiva histórica es creo que lo más importante que nos enseñan a entender en la facultad y no es un desperdicio para nada estudiar ciencias sociales. Creo que debe de haber más jóvenes interesados porque es una experiencia maravillosa, es una experiencia de mucha valentía también, a los jóvenes a veces pudieran tener la inquietud y pueden pensar que no hay un área de éxito para ellos y no hay que saber explorar, claro que la hay, creo que hay muchas áreas y que cada vez son más necesarios los cientistas sociales y que claro, también siento que hay
que tiene que llegar un proceso de dignificación para quienes estudian las ciencias sociales y sobre todo para los historiadores. Y en el servicio público hay mucho campo. Y Natalie, cuéntanos, ¿qué les dirías tú a los papás de los muchachos? Porque a lo mejor dicen, no, 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 eso de, quieres ser historiador, te vas a morir de hambre. O sea, ¿tú qué mensaje les darías? Pues para mí, digo, lo más importante creo es que los padres deben de respetar las vocaciones. Si ven esas vocaciones, esas habilidades en sus hijos, pues es necesario alentarlas. Yo creo que el cientista social, el historiador, se siente, es como el amor, es una cuestión de la vocación se da. Y creo que hay más allá, ¿no? Del romanticismo con el que yo veo la historia, que creo nunca he dejado de estar enamorada de la historia, me gusta mucho. eh, pues que los padres alienten a sus hijos, no es una carrera inútil, al contrario, es una carrera que tiene un área de un campo de trabajo que cada vez son más necesarios los historiadores, mmm, que es bien importante el trabajo de los periodistas, pero que no estemos dejando nuestra chamba y a nosotros Exacto. también nos corresponde estar generando este diálogo, esta interpretación, que es un gran beneficio, ¿no? El hecho de tener personas, de tener jóvenes interesados en las ciencias sociales. Así que alienten a sus hijos a que estudien lo que quieran, pero si es historia todavía más. Claro. ¿Y qué otras historias de éxito nos puedes comentar, aparte de la tuya, de colegas que hayan sido en tu generación, que estén en otros espacios? ¿A quién te recuerda que tengan una buena historia de éxito? Pues la mayoría de mis compañeros son investigadores y también, bueno, la mayoría de ellos pues tienen estudios ya de posgrado, nivel doctorado y nivel postdoctorado, pero pues tengo compañeros que también han participado en el funcionariado público. Está Liliana Plasencia, que fue nuestra directora de patrimonio, está también ahora como parte del equipo de asesores de la Secretaría de Educación, eh, compañeros que han sido directores de museos como Pedro Cázares, es decir, siguen participando de la docencia, pero también del funcionariado público y lo han hecho excelente. Creo que pues tengo otros compañeros que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, que están dando clases en universidades, eh, y pues que yo veo que sigue habiendo una progresión, un avance en lo que les gusta, lo que nos gusta, que es la historia. Hay diferentes perspectivas de quererla. Hay quienes quieren estar descubriendo de ella siempre, investigándola, y que a mí me parece el acto más noble. Los investigadores invierten la mayoría de su vida y la mayoría de su tiempo en este proceso de descubrirla, de reinterpretarla, del análisis. O la docencia también es sumamente gratificante, la promoción de la historia como un eje esencial de la cultura, de la generación de nuestra identidad, es también muy importante. Entonces, eh, para mí todos mis compañeros, creo que desde el área que estén, son súper exitosos. Y tú, aquí en el archivo específicamente, ¿cómo aplicas tus conocimientos históricos? Porque aparte estamos rodeados de historiadores, ¿no? Hay varios historiadores que incluso tienen mucha experiencia y han salido también algunos de la Facultad de Historia, ¿no? Sí, la verdad que pues este es un recinto muy importante, ¿no? Fundado exclusivamente, nace como archivo en el 99, eh, eh, digamos con la intención de que fuera un archivo, con la intención de que fuera el resguardo de la historia de Sinaloa, de la historia del Ejecutivo. Este,
y aquí trabajan historiadores. Aquí está encargada de proyectos especiales María de la Luz, que estudió el posgrado en la facultad y creo que la licenciatura también. Está el maestro Carlos, que forma parte de la primera generación de historiadores, creo que de la primera, y pues está en constante interrelación con investigadores. La verdad que es pues el espacio, digamos, de primer contacto que tienen muchos investigadores, también algunos periodistas, algunos arquitectos, pero pues sobre todo tenemos aquí como nuestra clientela principal a las y los historiadores de nuestra facultad. Y digo, que sepan que es su casa, que es su espacio. La misión aquí, además de resguardar, creo que es eh, la de difundir lo que existe, ¿no? La de que sepan que es un espacio y que está al acceso público para cualquier consulta y necesidad que haya desde la perspectiva del servicio, pero también desde la perspectiva de la investigación. Entonces, pues es el recinto histórico. Yo estoy muy orgullosa de estar en este espacio que además pues tiene una valía, digamos, muy simbólica, ¿no? Estuvo aquí también durante mucho tiempo su fundador, el maestro Alanís, estuvo también Rina Cuellar, que fueron y que siguen siendo referentes muy grandes de la historia del Estado eh, y que tienen y siguen teniendo una vigencia y un peso como referentes y como, digamos, interpretadores de la historia, y eso es importante, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ha sido para mí también un reto, ¿no? Una situación de mucho aprendizaje y pues bueno, aquí tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y que sepan que además es un espacio eh, que para mí es un puente con nuestra facultad, que es, quisiéramos tenerlos a todos, o sea, por mí den clases aquí, estén siempre, ¿no? Que los estudiantes tengan un primer contacto con nuestras huellas, con el acervo, es sumamente importante. Yo recuerdo que en mi generación todavía había la clase de archivística, creo que después salió del plan curricular, y en ese momento la maestra Chayito, la maestra Chayito Chiquita, le decíamos nosotros de muchísimo cariño, pues era nuestra maestra de archivística y tomábamos las clases aquí. Había un espacio donde nos recibían y teníamos este primer contacto con las revistas, con la hemeroteca, con los fondos. Entonces esa es de suma importancia, de suma valía para quienes se están formando como historiadores. Eh, tengo, por ejemplo, Sara, mi compañera también ganadora del premio del Colegio de Sinaloa por una tesis extensivísima y que es especialista en temas no hispanos. A mí se me hacía imposible la cuestión de la paleografía. Aquí he aprendido, digamos, bastante, ya me defiendo un poco, pero yo recuerdo que Sara desde muy joven era muy aplicada en estas áreas tan especializadas de la historia, que a veces pudieran parecer, digamos, pues muy particulares, porque lo son, ¿no? Y Imponen los documentos. sí, entonces creo que es muy bonito, que hay muchas áreas en las cuales los jóvenes deben de explorar y que el archivo está aquí para eso, para ayudar a hacer un anclaje de su crecimiento profesional. Eh, Aquí necesitamos de verdad que se apropien del espacio, está aquí para ellos. Sí, y aparte también hay acervo de muchas temporalidades, ¿no? Porque pensamos como archivo histórico que va a ser nada más de lo más antiguo, pero también tenemos del siglo XX y hay cosas que son más recientes. No hay digo, cosas súper interesantes. Tenemos un registro civil que va de finales del siglo XIX hasta a mitad del siglo XX. Está además el Fondo Tierras, que es este fondo de la creación del Estado de las tierras realengas, digamos, la estructuración de nuestro Estado desde
desde el virreinato, ¿no? Que eso es sumamente interesante, es como la joya de la corona de lo que se guarda aquí en el archivo, pero también hay una hemeroteca sumamente importante que es de lo más consultado, eh, que tenemos de aproximadamente de los años 20 hasta la actualidad, diversos periódicos. Está una biblioteca que sobre todo está enfocada a la historia y a la historia de Sinaloa. Tenemos un espacio dedicado a la historia del arte, que eso también es importante. Y pues que ese es el recinto, o sea, está aquí para compartir todo lo que guarda, que vengan a explorar. Hay muchas cosas que todavía no han sido catalogadas y que todavía no han sido descritas. El archivo está en ese constante proceso, entonces, pues que también nuestros jóvenes vengan aquí es una caja de tesoros, pues realmente. Ahí para que investiguen desde muchas áreas y desde muchas perspectivas, ¿no? La misión del historiador es plantear buenas preguntas y de ahí se va desprendiendo, digamos, la investigación y el chisme, porque yo no creo que no haya historiador que no sea mitotero. Tiene que ser, ¿no? Es requisito. Y Natalie, ¿qué sigue para ti? O sea, en cuanto al archivo, en cuanto a lo personal tuyo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué es lo que viene? Pues yo creo que también lo que me ha traído para acá al funcionariado público es mi participación en política. Para mí es una parte, la parte de, digamos, de la militancia política, de la militancia en un proyecto político es una situación importante. Eh, Converjo con ciertas ideas y en este momento donde el gobierno, el que llegó al estado de Sinaloa, forma parte de este, digamos, de este andamiaje filosófico que es el humanismo mexicano, pues mi intención es y seguirá siendo contribuir en mi área, que es mi fortaleza, que es la historia. Entonces creo que hay muchas cosas interesantes que hacer aquí. Espero estar el tiempo en el que este gobierno me lo permita. Pero para mí es importante y me gustaría posteriormente poder regresar a la academia. Para mí es importante, espero tener tiempo para regresar. Me gustaría mucho profesionalizarme en historia del arte. Es un área que a mí me gusta mucho. El área, digamos, la historia cultural es el área que más, con la que mayor tengo afinidad y creo que en la que tengo un poco mayor de bagaje, porque es en la que más he adentrado en la consulta y creo que para mí es como que el área más, que más me da la atención, que siempre he sido más afín y me gustaría en un momento explorar profesionalmente en el área de la historia cultural y me gustaría mucho hacerlo desde una perspectiva del arte, ¿no? Entonces, espero que podamos concretarlo y poder estudiar ahí pronto. Y aparte de la historia cultural, ese es el chisme, está muy bueno, Sí, ¿no? Porque se encuentra uno con cada cosa en los archivos. no, y además es sumamente interesante. Yo recuerdo que creo que estaba en la licenciatura, en clases con el maestro Samuel, cuando empezamos a leer un poco de la historia material y de la manera en la que se representaba el estatus a través de el vestido, la indumentaria, eh, y la manera en la que poco a poco va vacilando la cuestión de la cultura material con los simbolismos, con lo que se representa hacia afuera. Entonces es todo un mundo esta cuestión y ahorita creo que sigue todavía en boga estas Ujú. interpretaciones, digamos, de la vida moderna, Sí. de la cuestión un poco de la historia interrelacionada con la sociología eh, de Lipovetsky, por ejemplo, las cuestiones del estudio de las modernidades y de lo posmo que ya nos está traspasando. Entonces la historia tiene mil aristas, muchas áreas de investigación sumamente pertinentes para quien tenga un ojo curioso y algo que decir. Entonces este es el área. Y aparte están en un proceso de digitalización de los documentos y de los acervo que tienen, ¿verdad? Es un proceso constante, la verdad es que se sigue, hay muchas necesidades en los archivos a nivel nacional, no solamente en este. Eh,
que es el proceso de estar resguardando y trasladando lo que se tiene aquí. Nosotros esperamos que ya pronto podamos tener un repositorio institucional, una página institucional donde podamos colgar lo que hay, lo que se está trabajando y resguardando de manera digital. Estamos en ese proceso, ¿no? De que el área encargada, que es desarrollo tecnológico, pues pueda ya tener este formato de acceso, porque también es sumamente importante que los jóvenes y la sociedad en general pueda tener al alcance de un clic y a partir de un celular, pues la información histórica, pero la verdad es que no hay nada como venir y tocarlo, ¿no? Es como Es una ajá, la experiencia. seducción de estar con los documentos, es como cuando abres un libro, ¿no? El olor a viejo también tiene algo, no nada más el olor a nuevo. Muy bien. Natalie, pues algo más que quieras tú comentarnos, que quieras, algo que quieras cerrar, ¿qué otra cosa nos quieres Pues compartir? una invitación a las y los jóvenes sinaloenses a que exploren desde sus necesidades, sus vocaciones, y que si su vocación y ahí su gusanito está en la historia, pues que no duden en inscribirse. Realmente es una escuela que cuenta con maestros invaluables que nos guían, la verdad, hacia la profesionalización, y que tendrán la oportunidad también de tener un trampolín, un anclaje para salir y buscar a lo mejor y tener otras experiencias, que es muy noble, la verdad, y que van a aprender y se van a divertir mucho. La historia no es aburrida, la historia es un proceso de sorpresa diario, y que si está realmente eh, pues su necesidad o la pregunta o está en la disyuntiva de hacia dónde inscribirse y consideran que la historia es una de sus opciones, pues que no lo duden, ahí está nuestra facultad, y pues aquí está su archivo, aquí van a tener un ganar y ganar. Ganar y ganar. Pues muchas gracias, Natalie. La verdad es un placer estar contigo y pues esperamos que no sea la última vez que No, pues tengamos estas aquí pláticas. tienen su espacio cuando deseen invitarnos y visitarnos. Ok, muchas gracias, Natalie. Te agradezco De mucho. nada. Y qué chido salió. Listo, No, sí, César. pues